Ya estamos con Luis Garbía, que es director del marketing de riesgos financieros de ICADE. Luis, además de todo esto, una estrella televisiva. ¿Cómo estás? Hugo, encantado de estar con vosotros, un placer. Bueno, tenemos mucha actualidad económica encima de la mesa, Luis, y me gustaría empezar por la energía. Es decir, ya hemos pasado el verano, estamos ya notando que la factura de la luz no ha bajado de precio, por mucha excepción ibérica, por mucho tope al gas, por muchas medidas que están encima de la mesa, pero realmente la factura de la luz no está bajando de precio. Es más, apareció un nuevo concepto, digamos el ajuste no sé cuánto barra no sé qué o directamente compensación. Es decir, estamos viendo cómo esto no baja de precio nuestra factura de luz. ¿Qué está pasando, Luis? Sí, no, pues están pasando varias cosas que se están solapando. Por un lado, la más evidente es que hay una guerra en Ucrania que lo que está haciendo, igual que en su momento el coronavirus hizo, catalizó cosas que hubieran tardado en pasar meses, años, están pasando en apenas días. Se están solapando varias cosas. Por un lado tenemos la guerra, por otro lado tenemos la salida del coronavirus y por otro lado, para mí lo más relevante, estamos en medio de un cambio de época. El tema de los combustibles fósiles, el tema del gas es de otra época y muchas veces cuando intentamos resolver problemas estructurales con parches coyunturales, lejos de solucionar la situación, lo que hacemos es empeorarla. Por ejemplo, estoy pensando en los 20 céntimos de subvención a la gasolina. Por un lado, en cuanto viene un cambio de rumbo, ¿qué hacemos? Metemos un incentivo al consumo de combustibles fósiles. Luego, además, aumentamos el gasto público. Además, estamos lanzando un mensaje tremendo a las renovables. Y el problema que tenemos ahora es, vale, los precios de la gasolina parece que ya se han normalizado. ¿Cómo hacemos para quitar los 20 céntimos? En el momento en el cual quitemos los 20 céntimos, volvemos a meter todavía más desajustes. Tenemos una guerra en mitad de Europa y al mismo tiempo yo creo que en el gobierno siguen parche tras parche. Sí, sí, Hugo. totalmente. Evidentemente estamos a expensas de lo que haga también Putin, si recorta el gas o corta más gas, ¿no?, de lo que ya está cortando, o corta menos gas, o es decir, evidentemente estamos a expensas de lo que haga Putin. Pero también es cierto que siendo España, pudiendo ser, mejor dicho, una potencia regasificadora, pudiendo también competir, digamos, con Francia en temas de energía nuclear, estamos cerrando centrales nucleares, ¿no? Los economistas le llamáis a esto mix energético. Esto sería también interesante, ¿no? Sí que la parte de la regasificación es una verdadera oportunidad. Nosotros con el virus lo hemos pasado mal. Lo hemos pasado mal porque la economía española es una economía basada en el sector servicios. Si se para una economía industrial con una fuerte exposición a servicios, pues la economía sufre más. En cambio, en este nuevo entorno de guerra en Ucrania, tenemos capacidades para no ganar, porque esto va de gestionar miseria, pero sí que salir no tan mal como puede llegar a salir Alemania. El 70% del gas que consume Alemania viene de Rusia directamente. En cambio, nosotros, como bien comentabas, Hugo, tenemos una potencia regasificadora brutal. Claro. Tenemos más del 30% de todas las plantas de regasificación que hay en Europa. El problema que tenemos en relación con el gas es que el gas que está en nuestras regasificadoras, primero en estado líquido y luego pasa a ser gas, no se puede llevar a Alemania. O sea, no hay infraestructura que conecte Claro. España con Alemania. Y en ese sentido, pues esto nos permite a nosotros estar un poquito más protegidos, pero todo lo que se dice de la solidaridad en relación con el gas no deja de ser más que brindis al sol, ya que somos una isla energética y en relación con el gas no podemos conectarnos directamente con Alemania. Luego, la política energética no se ha hecho tan mal en España. Tenemos Iberdrola y Endesa, que son grandes, gigantes multinacionales que han hecho bien los deberes en el tema renovable. Y yo creo que desde ese punto podemos competir. Evidentemente, en los años 80 estuvo la moratoria a las nucleares y desde entonces hemos dejado de apostar por la energía nuclear. No podemos volver atrás en el tiempo. Francia tiene una clara apuesta por la nuclear. Ojalá nosotros estuviéramos en la misma posición, pero ya que no estamos, no podemos empezar desde cero a tratar de ser alguien o una gran potencia nuclear porque no tenemos ingenieros. Todos nuestros ingenieros nucleares se jubilaron hace ya muchos años.
En cambio, la gran potencia que tenemos tanto en renovables como en el tema del gas, sí que podemos ponerla en valor. Estamos en un momento de gran complejidad y el mix energético que mencionaba Hugo, de lo que va es de que con una sola fuente de energía no podemos generar. Claro. Necesitas fuentes que puedan trabajar de base, por ejemplo la nuclear, que tardamos en arrancar un tiempo una central nuclear. En cambio, la hidroeléctrica permite consumir picos. Luego tenemos el gas, que es más rápido, pero tiene un coste, como estamos viendo, más elevado. El sistema energético español es un sistema complejo. El precio marginal es un desastre, pero digo, el funcionamiento técnico del sistema energético es complejo, exactamente igual que sucede con el sistema fiscal. Y no nos podemos permitir el lujo de desarrollar sobre sistemas complejos pensamientos infantiles. Y pasemos de tema, Luis, porque claro, el Gobierno ya anunció una subida de impuestos. También es cierto que si vemos el techo digamos, de gasto, ¿no? La base de los presupuestos del próximo año, pues hay también un aumento del gasto público, con lo cual ambas cuestiones podrían estar relacionadas. La pregunta es, en un contexto de crisis, en un contexto de inflación, en un contexto de que España tiene menos margen de maniobra que otros países que habían hecho los deberes en su momento, cuando se podía, y en un contexto en el que tenemos más esfuerzo fiscal que la Unión Europea, ¿es recomendable subir impuestos? No, que, a ver, por un lado, lo que comentaba antes de la energía, no podemos tener pensamientos infantiles. Subir o bajar impuestos, derechas o izquierdas, es algo del siglo pasado. Tenemos en España serios problemas estructurales. Exactamente igual que tenemos problemas estructurales en el sistema energético, que es un sistema del siglo pasado, tenemos problemas estructurales en nuestro sistema fiscal. Según está diseñado el sistema fiscal, no es sostenible, pero ni en el medio ni en el corto plazo. En el cortísimo plazo, cada año somos deficitarios. Tenemos 60.000 millones de euros de déficit público. El ingreso público está en torno a los 580.000 millones de euros, 560.000, bajando un poquito porque venimos de lo de la pandemia. El ingreso público está en los 500.000, o sea, el gasto público es mucho mayor que el ingreso. El problema que tenemos con el gasto público es que básicamente son tres partidas, las tres partidas grandes. Las pensiones, el pago de salarios de trabajadores públicos y la devolución de la deuda. De estas tres grandes partidas, la devolución de la deuda por ley es lo primero que hay que pagar, por un tema de estabilidad presupuestaria. Y luego tenemos los trabajadores públicos y las pensiones. Si sumamos trabajadores públicos más pensionistas, pues pensionistas 9 y pico millones de pensionistas más 3,4 millones de trabajadores públicos, y a eso sumamos los casi 3 millones de parados, dan más de 15 millones de personas que reciben una renta mensual de lo público. Es una estructura que es insostenible cuando, si miramos el lado del ingreso, la mayor parte de los ingresos vienen del trabajo, vienen del IRPF y vienen del IVA. Es una situación absolutamente insostenible. La pirámide demográfica lo que nos dice es que cada vez se van a ir jubilando más gente. Afortunadamente, nuestros mayores cada vez viven más años. La situación que tiene el Gobierno no es fácil, porque además con inflación va a tener que subir también por ley pues esas dos grandes partidas de las que hablábamos, tanto las pensiones como los trabajadores públicos. O sea, el gasto público va a seguir aumentando, no al ritmo de la inflación, pero a un ritmo parecido. Ahora mismo, desde el punto de vista de los ingresos, con la inflación también estamos recaudando más. Pero, importante, la situación no es sostenible, están en riesgo tanto pensiones como el salario de los trabajadores públicos, y esto no va de subimos unos impuestos o bajamos otros impuestos, porque todas las discusiones que llevo viendo durante estas semanas son discusiones que se centran más en una estética, pensando en que el año que viene hay elecciones, que en una ética y en un tratar de resolver el problema de fondo.
El problema de fondo, Luis, entiendo que se viene arrastrando ya desde hace mucho tiempo, como bien estabas comentando. También es cierto que España es un país que ahora mismo está sobreendeudado, ¿no? Es decir, supera la deuda el 100% de nuestro PIB, rozando el 120%. Es decir, es una situación verdaderamente dramática, pero insisto, que venimos arrastrando desde hace tiempo, de que nuestros políticos gobernantes pues, no han intentado ajustar o equilibrar las cuentas en su momento, ¿no? Totalmente. No es un problema de este gobierno, ni es un problema del anterior, ni del anterior del anterior. Uh-huh. Es un problema de todos los gobiernos juntos. Uh-huh. O sea, nuestro sistema de pensiones está diseñado en el año 86. Los años 80, perdón. Desde los años 80, España ha cambiado mucho su estructura productiva. Lo que comentaba antes, la gente vive mucho más. Uh-huh. Es un problema que, aun a pesar de que no sea de ninguno de estos gobiernos, sí que lo tenemos encima de la mesa. ¿Y cuál es la realidad? Los hechos objetivos. Los hechos objetivos es que cada año la seguridad social es deficitaria en 20.000 millones de euros. Los hechos objetivos es que al mismo tiempo que Europa está subiendo los tipos de interés, tenemos inflación y un 10, un 12% de paro. Al ritmo y a la velocidad a la que vamos, cada vez tengo menos dudas de que el año que viene vamos a ver recortes, tanto en pensiones como en salarios de trabajadores públicos. Y la sensación que tengo ahora con el gobierno es que, más que preocupado en esos recortes, está preocupado en el relato asociado con los recortes. Es decir, el gobierno ahora está diciendo que hay que subir los impuestos, pero además con impuestos que son el impuesto de patrimonio recauda 1.300 millones de euros, cuando el problema que tenemos es de 60.000 millones de euros. El gobierno está más preocupado por el relato, ahora subo los impuestos, el Partido Popular quería bajarlos y cuando llegue el momento de los recortes, ¿qué va a decir el gobierno? Yo ya os avisé, yo ya quería subir impuestos, pero por mucho que queramos ahora subir o bajar, la situación presupuestaria no se resuelve tocando el impuesto de patrimonio, creerme. Y para concluir, Luis, fondos europeos. Es decir, también es muy preocupante que España sea el país de la Unión Europea que menos fondos europeos haya ejecutado, tal y como dicen, bueno, pues los expertos. ¿Qué está pasando en este sentido? ¿Cómo puede ser que de ser una panacea, la solución a todos los males como eran los fondos europeos, pues que finalmente hayamos ejecutado una mínima parte de ellos? Pues es fácil de entender y fácil de explicar. Imagínate, Hugo, una gran presa llena de agua. Está a rebosar, 183.000 millones de euros dentro de la presa. Pero ni las tuberías que permiten que ese agua llegue a los ciudadanos, ni los grifos, pensando en los certificados digital que pueden hacer, o los vasos, la gente que necesita ese dinero no tiene ni vaso, ni acceso a los grifos y luego las tuberías no funcionan. El poquito agua que hay en los fondos europeos va a ir, por un lado, a las autonomías y por otro lado a los grandes gigantes del IBEX, salvo que hagamos algo por remediarlo. Y yo creo que en los tiempos que quedan y con el trabajo que ya llevamos hecho, poco vamos a poder hacer. Al final hay un montón de agua, pero las tuberías, Hugo, no funcionan. Y hasta aquí esta entrevista, Luis Garbí. Ha sido un placer, profesor en ICADE. Espero verte en otra próxima ocasión. Gracias. Placer totalmente compartido. Muchas gracias a vosotros.